Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Marcos y estamos haciendo un poquito de alusión a lo que hoy estamos recordando, el Día de los Niños, ¿no? El Día del Niño. Y vamos a ver un poco de la actitud que tuvo Jesús con esos niños. Un pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 10, también lo narra Mateo, ¿sí? Y es un encuentro de Jesús con niños, o más bien encuentro con sus apóstoles y con los que le seguían, y el tema, la gran temática central acá eran los niños que se acercaban a Jesús. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, de los versículos 13 al 16. Acá está titulado, Jesús bendice a los niños. Dice el relato bíblico, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús ora, Jesús bendice, Jesús toma en sus brazos a los niños. Los padres los traían a él. Y los discípulos tratando de que los niños no molesten. Esa actitud es muy humana, muy de gente mayor, muy de adultos. ¿Cómo estamos tratando a esos niños? ¿Molestan? ¿O acaso no son la alegría de nuestro hogar? Para padres y para abuelos, ¿no? Y Jesús sabe eso. ¿Quién no fue niño? ¿Mm? Y los niños perciben cuando tienen un buen trato o un destrato. Y a veces no te lo hacen saber, porque son muy buenos. Y cuando crecemos nos empezamos a apartar de esa bondad. Bueno, entonces vamos a analizar este breve pasaje, este encuentro de Jesús con los niños y cómo a través de esta circunstancia Jesús explica a los discípulos y a los que estaban alrededor cómo tenían que ser las cosas. Y puede ser que uno lea esto y parece descolgado de lo demás, pero no está descolgado de lo demás, porque si vamos al pasaje, anteriormente él está hablando sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Entonces había familias que estaban escuchando a Jesús sobre esos temas, el matrimonio y el divorcio. Y realmente, aunque es un capítulo muy triste para una pareja cuando se separa, el que más lo sufre es el niño. Por más cariño, amor que el padre y la madre por separado le puedan estar dando, no es lo mismo. Y lo sienten. Jesús está hablando entonces dentro de ese contexto. Venía a estar hablando sobre el matrimonio, sobre el divorcio, le preguntan sobre eso y, o casualidad, podemos decir, había padres con niños y los niños andaban ahí en la vuelta. Y los padres, en un buen gesto, en una buena actitud, le acercan a los niños para que Jesús esté orando por ellos, para que los bendiga, para que los encomiende a su Padre. Y qué mejor que dárselo a Jesús, ¿no? Una vez se lo acerca al pastor, o traemos a nuestros bebés cuando recién nacen, ¿no? Padre y madre lo traen al templo y oramos por ese niño, por esa criatura, por sus padres, para que Dios les dé sabiduría a los padres y demás. Pero el punto más alto es poder presentarlos directamente a Jesús, físicamente, y ellos estaban haciendo eso. Era una generación privilegiada esa que estaba allí. Los niños molestan, los niños alborotan, hacen ruido, juegan, y en determinado contexto nos alegramos de cómo juega, pero llegó un momento que fastidian, y parecía que no tuviéramos suficiente paciencia. Y nunca vemos a Jesús fastidiado. Sí, a veces fastidiado por la incredulidad de los que dicen seguirlo, de que lo siguen pero no entienden nada.
fastidiado por las preguntas que le vienen a hacer estos grandes señores fariseos, pero nunca se va a fastidiar con una persona, un niño, una persona necesitada, de sanidad, de consuelo. En esos casos a Jesús nunca lo vamos a ver fastidiado. Y si vamos al capítulo anterior, ya vemos antecedentes del tema con los niños. Marcos 9, del 33 al 37, en el capítulo anterior, dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que vamos a tener las cosas claras. No hay que disputar de quién va a ser el más importante en el reino de los cielos, quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor, ¿m? O como esto se trasladaba también a la madre de Juan y Santiago, ¿no? Que le pedía al Señor, yo quiero que mis hijos, Señor, allí en tu presencia, uno se pueda sentar a tu izquierda y otro a tu derecha, bien al ladito. Privilegios, no. Privilegios, no. Acá somos todos iguales. ¿M? Y bueno, entonces toma en sus brazos allí también a un niño y lo pone como ejemplo para sus discípulos, ¿no? Que se supone que ya estaban entrenados, estaban entrenándose, pero todavía faltaba. Todavía estaba esa envidia, ese egoísmo, ese querer ser más que el otro. Ojo, no digo que haya niños que no tengan ciertas envidias y que le roben la cartuchera al compañerito. Sí, obviamente, lo sabemos, los habemos. Este, todos nos mandamos esas travesuras. Pero ya cuando uno sigue con esas conductas y es grande, ya dejan de ser travesuras. Y somos así, lamentablemente, los grandes. Y después nos mandamos la parte de ser políticamente correctos y esto no corresponde. Les exigimos una conducta, una disposición, un comportamiento a los niños que nosotros no tenemos. Entonces Jesús ya venía hablando a los discípulos, enseñándole a través del ejemplo de los niños. Y en el mismo capítulo 9, versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y acá es muy drástico, muy fuerte. ¿Y está hablando de niños o está hablando en realidad de los, los niños en la fe, los primeros, los que están alimentándose de leche espiritual, los que están cuestionando a veces porque no entienden, pero que de buena fe se están acercando a Dios? No le impidan el paso, no le pongan tropiezo. Los fariseos hacían eso. No, esto no es para vos. Esto cuando seas grande espiritualmente lo vas a entender. Y le ponemos barreras, ¿no? Miren, más vale que esa persona se ate obviamente, ¿no? Es una ilustración, ¿no? Bastante drástica, pero es una ilustración. Que se ate una soga al cuello, digo, con una piedra y se tira al agua, ¿no? No debemos ser así. Y sin embargo, tenemos que desentrañar por qué el ser humano es así. Y vemos el tipo de persona que era Jesús. Jesús conoce los corazones, Jesús busca los corazones sinceros, los corazones que con sinceridad y con inocencia buscan de Él. Y que si no tenemos esa actitud, difícilmente podamos entrar al reino de los cielos. Gracias a Dios, para Dios no hay nada imposible. Es como el joven rico. Qué difícil que es con un rico entre el reino y los cielos, si no está dispuesto a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Menos mal que dejó esa puertita abierta. Los niños veían a Jesús
Y también los padres, ¿no?, de los niños veían en Jesús una persona cercana, por eso se querían acercar, por eso querían que no era una actitud de fetiche, vamos a hacer que te toque así te bendice y vas a quedar. No, no es eso, sino que buscaban porque veían a través de la persona de Jesucristo el propio Dios obrando y buscaban que esos niños tengan desde muy temprana edad esa bendición, ya que tienen la bendición y la oportunidad de conocerlo. Además, veamos el contexto histórico. Jesús ya estaba próximo a entrar por última vez a Jerusalén y entregar su vida. Uno puede decir, bueno, están las cosas grandes, no están las minucias, pero se toma un tiempo que es un tiempo importante, un tiempo de calidad para tratar con esos niños, para enseñar a los padres y también para enseñar a los discípulos. Y los discípulos estarían pensando en la inminente entrada triunfal de Jesús, porque ahora era el momento de presentarse como Mesías y no era tiempo de, está bien, distraerse de esa misión tan crucial, distraerse y empezar a tratar con los niños. Sin embargo, Jesús pone el acento donde corresponde y trata a todo el mundo. Y muchas veces me estoy, por ejemplo, acordando de cuando viene Jairo por la enfermedad de su hija, pero paralelamente a eso, que estaba una enfermedad de muerte, y paralelamente a eso viene una señora, una mujer que tenía pérdida de sangre, y se la interpone en el camino, y Jairo perfectamente podía haber hecho un momentito, yo estoy primero porque llegué antes, ¿no? Pero no. Y Jesús atiende la necesidad, se toma su tiempo con esta señora, y después trata el caso de Jairo. Eh, Jesús tiene un tiempo para todo. Y nosotros creemos que Jesús está para las cosas importantes. Y si se va a sacar una foto con los niños, es porque es importante. ¿Ah? Una foto cada tanto con niños viene bien. Es lo que le asesorarían los políticos, ¿no? Y bueno, cada tanto toma un niño en brazos, sacate la foto, ¿ah? Y después seguí tu camino. No, no es así. No es así. Jesús atiende la necesidad, la búsqueda de las personas. ¿Por qué los traen los padres? ¿Por una necesidad? ¿Para ser sanados? ¿Para que Jesús les enseñe? No, lo traen para ser bendecidos por Jesús. Para que Jesús ore por ellos. Porque los padres entienden la importancia. Y qué bueno tener padres así también. Qué bueno es tener padres que buscan a temprana edad que sus hijos se acerquen a Jesús. Porque el proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. Bueno, la palabra de fiel, hoy decíamos, cantábamos eso, ¿no? La palabra de Dios es fiel. Y fue instruido en sus caminos y acá estoy. Y muchos pueden decir lo mismo. Yo no me pongo ejemplo de nadie. Digo, lo cito porque es el ejemplo que mejor conozco, el mío. También es cierto que hubo gente que se desvió a lo largo del tiempo. Y hubo gente que, habiéndose apartado y que por muchos años no vimos, después se reencontró con el Señor o se reencontró con la iglesia. El Señor en su debido momento los trae. Y los trae con lazos de amor. Los trae con lazos de amor. Bien, los padres querían que sus hijos tuvieran un acercamiento directo, sin saber que seguramente era la última o la única vez que iban a tener allí presente a Jesús. Porque, repito, él ya iba camino al Calvario, ya iba camino a su última entrada en Jerusalén. Pero no se debe perder esa oportunidad. Y qué contraste con aquella cultura del propio pueblo judío que en determinados momentos de idolatría entregaba a sus niños a Moloc, un culto a los Baales, a las divinidades de los pueblos vecinos. Los propios reyes en determinado momento y el pueblo en general sacrificaban sus primogénitos a Moloc, que era un ídolo, y los quemaban así, como ofrenda. Eso es salvajismo. El mismo salvajismo y la misma barbarie que hoy, siglo XXI, podemos ver que se hacen con los niños. Porque hay cosas que se hacen en secreto, y no tan en secreto, porque hay leyes muy claras, que son leyes asesinas también. Y la iglesia tiene que despertar a eso.
uno no puede decir, mira las cosas que se hacían 20 siglos atrás, 30 siglos atrás. Menos mal que la sociedad y la cultura avanzó. Hoy el progreso nada. El progreso nada, porque los niños son destratados. Y son usados a veces, aún en el tema de disputa entre padre y madre, son usados como elemento para confrontar al papá con la mamá y a la mamá con el papá. El que sufre es el niño. Y se pelean por el derecho a la adopción de hogares heterosexuales u homosexuales o lo que sea que tienen derecho a adoptar. Mentira, porque la ley está así mal interpretada. Es el niño el que tiene derecho a tener un hogar, no los adultos a tener un niño, como si fuera una cosa. Pero aún las leyes, que supuestamente están bien redactadas, son totalmente mal interpretadas y dadas vueltas. Y si no, que me corrija un abogado. Pero es así, porque digo, me lo explicó un abogado. Es el niño el que tiene el derecho a tener un hogar, y no los grandes a tener una mascota. Y nosotros, dentro de lo políticamente, torcemos las cosas. Tenemos que ver a quién entregamos nuestros niños. Al Moloch del Internet, ¿no? Al Moloch de leyes asesinas. ¿Por qué no se los entregamos a Jesús? Porque hay vida. En Jesús hay vida y vida abundante. Solo a Jesucristo. Esa es la buena actitud de los padres, primer punto. Ese es el primer punto. El motivo por el cual los padres llevan a sus hijos a Jesús. El segundo punto es la actitud de los discípulos. Reprenden a los padres porque traen a los niños que molestan. No está bien. Háganlo en otro momento, ¿no? El Señor no está para eso, no está para la chiquita. Sí, está para los chiquitos, ¿no? A los niños se les puede enseñar más claramente y lo reciben mejor. Y miren que después se afirman esas creencias, no quedan en un mito. Es verdad. Y a los adultos les cuesta entender porque ya estamos impregnados de razonamientos, de cuestionamientos. Yo a veces, yo soy muy cuestionador. Digo, yo he aprendido determinados, a través de determinados libros y corrientes teológicas que a veces, con la mejor intención, te apartan de la Biblia. Y tenemos que volver a la fuente. Pero soy muy cuestionador. Yo pensaba una cosa y después me di cuenta que la Biblia decía otra. Pero a veces somos tan estructurados que esto lo aprendí así. A mí me lo enseñaron así, ¿no? Y yo cuestiono. Y soy tan cuestionador que he dicho, gracias a Dios que conocí el Evangelio de niño. Porque si lo conocía de grande, capaz que Dios iba a tratar mucho más conmigo. ¿Mm? Bueno, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Yo no lo voy a cuestionar. Un niño las recibe y las recibe con ganas. ¿Mm? Tiene una pureza, una sencillez, una humildad, que es la que el ser humano en general necesita, como dicen de Luthier, son casi humanos, ¿no? No, son cualidades que el ser humano grande necesita y que ha perdido. Es como ese paraíso perdido, ¿no? La ha perdido y tiene que retomar. Por eso Jesús va a decir, el que no se hace como niño no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere? ¿A hacerse chiquito? ¿Tomar chiquitolina para achicarse? No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a volver con las cualidades, con las características que un niño tiene, con sencillez de corazón, con alegría, con entusiasmo, están recibiendo cosas de Dios. ¿Ah? Lamentablemente el mundo en el que vivimos también lo sabe eso y se apropia de esa humildad, sencillez y transparencia al niño para inculcarle lo que no debe, lo que no debe recibir. ¿Mm? Pero Jesús dice, el que no se hace como niño, en ese sentido no podrá entrar al reino de los cielos. Hace poco leíamos y estudiábamos la persona de Nicodemo.
Nicodemo era un gran intelectual. Nicodemo, el mensaje de Jesús le estaba pegando fuerte, pero tenía muchos prejuicios. Tenía toda una estructura intelectual, religiosa y demás de la cual no se podía desprender tan fácilmente. Tenía miedo, tenía vergüenza, le costaba acercarse a Jesús, por eso va de noche. Y los planteos que le hace es un poco para cuestionar. Y Jesús enseguida va al grano, ¿se acuerdan? Va al grano y les hace todos los argumentos de Nicodemo. Nicodemo le estaba faltando eso, un corazón de niño. Y bueno, Jesús después se va mostrando la evolución paso a paso, y no sé hasta dónde evolucionó, pero hubo cambios en la vida de Nicodemo. Lo vamos a ver, un poquito a escondidas, después no tanto, al pie de la cruz, frente al Sanedrín y demás. Pero Jesús realmente lo que busca son esos corazones inocentes, ¿no? Corazones sencillos, corazones humildes, corazones que se les facilite creer y que no cuestionen tanto. Jesús habla a menudo de recibir a los desvalidos, a los frágiles, ¿no? Y tener misericordia con ellos. Sin embargo, los discípulos tienen una percepción en ese momento un poco equivocada, de privilegio. Ellos son los privilegiados que están siempre alrededor de Jesús. Y hasta se muestran, podríamos decir, como una especie de guardaespaldas. No toquen al maestro, tranquilos, no se acerquen, hasta acá está bien. Faltaba que dijeran, a ver, tiene la pulserita, si no, no pasa. Y no era así. Jesús es una puerta abierta. Y el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Pero ellos creían, bueno, no hay tiempo para esto, Jesús está para otras cosas. Los niños no son algo relevante. Sí que lo son. Tercer punto, la reacción de Jesús. Jesús, ¿qué hace? Jesús se indigna. Y está bien la indignación ante esas circunstancias. Jesús ama a los niños y se indigna frente a la actitud de los discípulos. Y no son opuestos. Hay que amar lo que está bien y hay que indignarse frente a lo que está mal. Y las dos son actitudes santas. Un amor santo y una indignación santa. Porque con ambas cosas Dios quiere corregir, Jesús quiere corregir a la persona. Está bien que se indigne. Se indigna frente a la actitud de los discípulos que no estaban entendiendo muchas cosas. Ambas emociones son válidas. Y a veces las ponemos en contrario. Jesús, decimos, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y es verdad. Nosotros humanamente queremos ser más buenos que Dios, entonces amamos al pecado y aborrecemos al pecador, porque le hacemos una cruz a la persona, pero por otro lado somos condescendientes muchas veces para que no se ofendan. Y Dios es muy tajante. Lo que está mal, pero además hay que amar a la persona. Y ama a esos niños y ama a esos padres que traen a esos niños. Y se indigna frente a sus amados amigos porque están haciendo las cosas mal. Y ambas cosas están bien. Y nosotros muchas veces invertimos las cosas. Santiago nos habla, Santiago 2, del 1 al 5, es muy claro respecto a que no tenemos que tener acepción de personas. Santiago 2, del 1 al 5 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate allí, aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y esto está en concordancia con lo que venimos diciendo. ¿A quiénes eligió Dios? No se olviden, discípulos míos, mis amados, dice, no dice, que ustedes también eran del montón. Ustedes los traje de pescar, estaban pescando allí, pescado, o el otro estaba cobrando impuestos, una tarea que te podía llenar el bolsillo, pero era bastante vil, y así lo llamé. El otro estaba sentado abajo del árbol, yo lo llamé. No me fijé en su condición social, cultural, económica. Los llamé para que me fueran útiles en el reino. Así que no se crean mejor que nadie. Nuestra fe no tiene que ser ni fingida ni tener acepción de personas. Jesús no estaba teniendo justamente acepción de personas y validaba a los niños a los cuales ni se les contaba. ¿Se acuerdan que cuando habla de las multitudes de 5.000 hombres, las mujeres no se contaban, los niños menos que menos? Y seguramente había más mujeres y más niños. Para alimentar a los 5.000, en cambio, fue un niño el que trajo la comida. Así que no se cuentan, pero son útiles. Y Jesús tiene muy claro eso. Bien, el tercer punto es entonces la actitud de Jesús, indignación frente a los discípulos y a su comportamiento. Santiago también, 4:4, nos va a decir acerca de la amistad con el mundo, porque a veces actuamos de una manera que está bien socialmente correcta y no queremos quedar mal, pero tenemos que actuar conforme a lo que Dios dice. Santiago 4:4 nos va a decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, enemigo de Dios. Así que no queramos hacer las cosas bien para quedar bien, sino hagamos las cosas que Dios quiere y que espera que sea lo correcto. Cuarto punto. Después de que trata y corrige o reprende a los discípulos, va nuevamente a los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impida. Dios les recibe, Jesús los recibe con los brazos abiertos. En el reino de Dios es importante llevar a los niños a los pies de Jesús. Es sumamente importante. Volvemos a lo mismo. Instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Y es un camino de luz, porque es un camino guiado por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es un camino a tientas, no es un camino a oscuras, no es un camino incierto, no es un camino de incertidumbre, es paso a paso más allá de las dificultades, son pasos de certeza que uno da. Y todo lo que se enseñe ahora a través de la palabra de Dios forjará la personalidad de esa persona, de ese niño. Y no lo van a olvidar. Y la sociedad, decimos, lo sabe muy bien eso, por eso quiere manipular a los niños desde muy temprana edad. Se mete en los programas estudiantiles, en los programas escolares, en la educación a los maestros, para que a su vez impartan determinada educación con determinados lineamientos. El mundo nos está llevando así, para donde quiere. Y nosotros tenemos que estar firmes. Ir a contramano, porque el mundo promueve una cultura de muerte. Y nosotros tenemos que promover vida. Un afiche decía que a los gurises les gusta mucho: solo los peces muertos siguen la corriente. Nosotros tenemos que ir a contramano, porque vamos hacia la vida. La correntada nos puede llevar a una cultura de muerte, nos lleva a una cultura de muerte. Que los niños vengan a mí. Y lo llevan para que ore por ellos,
los reciba en sus brazos, los bendiga, los encomiende a su Padre Celestial. Punto 5. ¿Por qué que vengan a mí? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios ha sido debatido, el término, el concepto de reino de Dios ha sido debatido a nivel de teología desde distintos ángulos, hasta entender que el reino de Dios lo hacemos nosotros en la tierra, a prepo, a capa y espada, como lo hacía la Iglesia Católica, por ejemplo, a imponerlo acá, como muchas veces los neopentecostales, el neopentecostalismo, que hace todo porque el reino está ya acá, solamente cuando venga Cristo va a tener que sentarse, ¿no? Porque está todo pronto. Tarea humana, ¿no? No es así. Nosotros tenemos que ser los más chicos, los más humildes, los más sencillos. Y con esa humildad, con esa sencillez, es que así podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso es esa humildad que Jesús mismo muestra a su discípulo cuando le está lavando los pies, ¿no? Y que entonces Pedro dice, entonces lávame todo, si tengo que entrar al cielo limpito, tengo que lavarme todo. No, Pedro, solo con los pies alcanza, solo con los pies alcanza. ¿No? Vos ya has sido limpiado, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que solamente el gasto del camino, pero ya has sido limpiado, ¿no? Pero Jesús muestra así también la humildad, que Él vino no para ser servido, sino para servir, para servir. Y el punto 6, de ellos es el reino de los cielos y nosotros recibimos el reino como un niño, como un regalo. Y los niños lo reciben sin ponerse a pensar, bueno, ¿cuánto me va a costar? Los grandes sí, cuando quieren algo, lo tienen que pagar. O dice, bueno, algo me va a costar, tengo que laburar mucho para poder ahorrar y poderme comprar esto. Y así lo trasladamos a las cosas espirituales. ¿Cuánto me va a costar llegar al reino de Dios? No te cuesta nada, porque es por gracia. El costo lo pagó Jesús, ¿no? Pero en esa cabeza humana de gente grande, tenemos que pensar como que nos va a costar algo. Y el niño no. El niño toma y lo recibe y no se lo cuestiona, no dice, pero lo merezco, no lo merezco, me va a costar o me lo van a dar cuando saque buenas notas en el carnet. No, no se plantea eso. Cuando un niño recibe algo, lo toma y da gracias, ¿no? Y el ser humano grande, entonces plantea, bueno, esto me va a costar obras. Y no, las obras tienen que ser el reflejo de nuestra fe genuina. Pero nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento porque por gracia somos salvos y no nos cuesta nada, ya le costó a Jesucristo. Y el punto 7, el último. Jesús, ¿qué hace? ¿Para qué los trae? Para bendecirlos, para orar por ellos, para tenerlo en sus brazos, para que a partir de allí comience a transitar en el camino del Señor. Y esos mismos niños pueden ser una luz en el camino de sus padres también, porque así fue. Así fue cuando papá empezó a venir a la iglesia, era porque veía que mi madre nos traía a mi hermana y a mí, que recibíamos buenas enseñanzas, buena educación, y el día que estaba frío o lluvioso, mi mamá decía, no, hoy no los llevo porque está frío. Mi padre mismo decía, tenés que llevarlos a la iglesia. Hasta que un día empezó a venir él también. Y con una campaña evangelística conocí el Evangelio. Qué importante es el testimonio de un niño, ¿sí? Que nosotros lo tengamos siempre en alto, porque de ellos es el reino de los cielos.